Bien, hermanos, un feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. Estamos contentos porque ha llegado este día de adoración a nuestro Señor. Y para hoy tenemos un tema muy importante que nos dirigirá en este tema el pastor Reinaldo Cid, que se llama Administrando con Jesús. Sabemos que estamos en una semana de mayordomía y vamos a aprender muchas lecciones en las cuales cómo administrar todos los talentos y dones que el Señor nos ha dado. Queremos saludar primeramente a nuestra iglesia, la Iglesia La Paz, y también a las iglesias del distrito, la Iglesia Galilea, La Roca, Iglesia Renacer, Iglesia de Pinto, El Chacay, Iglesia de los Yeuques, y también damos una bienvenida a todas las personas que se van a ir sumando a esta transmisión por internet. Bien, hermanos, para empezar vamos a alabar a nuestro Señor con el himno 259, Mi espíritu, alma y cuerpo. Bien, hermanos, después de haber adorado a nuestro Señor, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque a pesar de la distancia, Señor, y de las complicaciones que hemos tenido como iglesia, podemos reunirnos, Señor, a través de la internet. Que la bendición tuya, Señor, alcance para cada familia, Señor, que está conectada, y que tú prepares los corazones, Señor, de todos nuestros hermanos, para que podamos, Señor, recibir de tu palabra. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Probar y ver. Historia de hoy. Respuesta en la basura.
¿Sabías que llevas más de 2 horas viendo televisión y todo el tiempo hablando por celular? Estoy aquí ordenando la casa, nuestros hijos están allá jugando solos. ¿No puedes ir a jugar un poco con ellos? Pasas toda la semana en el trabajo, llegas en la noche cuando los niños ya están durmiendo. Y cuando es domingo, que tienes más tiempo que puedes estar con ellos, no sales del celular y ves televisión el día entero. Es como si yo y los niños no existiéramos en tu vida. Yo sé que estamos pasando por una crisis, pero nuestros hijos no deben pagar por eso. No le estoy cobrando nada a nadie. ¿Podría pasar un momento de paz en esta casa? ¿No crees que todo comenzó a empeorar cuando dejamos de ir a la iglesia? ¿Cuando dejamos de tener nuestra comunión diaria con Dios? Sé que también tengo culpa en esta historia. No oramos más en esta casa. Hace tiempo que ni compramos la lección de la escuela sabatina. ¿Esa es la paz que quieres tener? Déjame en paz. No quiero hablar sobre esto ahora. ¿Puedo terminar de ver la televisión? ¿Todavía crees en Dios? ¿Tienes voluntad para mejorar todo lo que está mal en nuestra vida? ¿No crees que necesitamos a Dios más que nunca? Dios es un Dios de misericordia y está ofreciendo su mano en este momento para nosotros dos. ¿Dónde estaba esto? Fui a botar la basura y encontré una caja llena de libros en el corredor. Una lección de la escuela sabatina. De 2007. Mira el tema del trimestre. ¿En la bonanza o en la tormenta? Adán y Eva. El ideal planificado. ¿No crees que es una señal de Dios para nosotros? Dios es amor. Para que exista amor, debe haber alguien para amar y alguien para ser amado. Para los que aman a Dios, coloco en primer lugar todas las cosas que operan para su bien. El vínculo de la familia es el más íntimo, más tierno y sagrado de todos en la tierra. ¡Qué lindo testimonio!, ¿no es verdad? Ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Ahora vamos a invitar a los más chiquititos de nuestra iglesia para que puedan acercarse y podamos ver una hermosa historia que nos trae la tía Solar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar.
atención en adoración. Hola, querido amigo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y atento a la historia que vamos a escuchar hoy día. ¿Sabes qué? Es tiempo de quedarnos en casa, no podemos salir, no podemos ir a la iglesia, pero sí el Señor nos da la posibilidad de tener esta tecnología maravillosa que va a permitir que yo hoy día pueda compartir la historia de los niños. Así que pon mucha atención. Si recuerdan, y para los que no estuvieron la semana pasada, alguien nos contó que era el momento de que Abraham había estado orando por una mujer para su hijo Isaac. Ese momento había llegado y Abraham le pidió a Eliezer que fuera en búsqueda de alguien ideal para su hijo. ¿Sabes quién era alguien ideal? En ese entonces había una regla especial que hoy también nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Las personas adultas no podían casarse con alguien que no amara a Dios. Los dos tenían que amar a Dios. Así que eso era muy importante para ese tiempo. Así que Eliezer fue camino a un lugar en búsqueda de la mujer de Isaac. Y allí cargaron algunos camellos y comenzaron la caravana para ir en búsqueda de esta mujer especial. ¿Sabes qué? Pasaron muchos días quizás, aunque la caravana avanzó a través de sus camellos, hasta que llegaron a un lugar específico y allí Eliezer vio un pozo. El pozo, ¿cierto? Es donde podemos nosotros sacar agua. Hoy es más fácil, lo hacemos desde la llave, pero en ese entonces habían pozos en lugares específicos y allí la gente iba y sacaba el agua. Cuando llegó allí, Eliezer se arrodilló y dijo: mira, Señor, no tengo cómo beber agua. Aquí viene mucha gente a tomar agua. Yo te pido que van a venir algunas mujeres y yo te pido que tú me muestres cuál de esas mujeres es la indicada para Isaac. La mujer que me ayude a tomar agua y le dé a mis camellos, esa mujer va a ser para Isaac. Así que allí Eliezer terminó su oración y quedó esperando para que apareciera alguna mujer. La Biblia no nos dice si fue la primera mujer, la segunda, pero de pronto venía una mujer llamada Rebeca. Y era linda, usaba ropa muy bonita, pero ¿sabes qué? Allí mostraba un corazón bondadoso antes de que la gente pudiera saludarle, pudiera conocerle. Así que allí Eliezer se acercó y le dijo: mira, hemos estado viajando y queremos pedirte a ver si puedes darnos agua. ¿Qué creen que respondió Rebeca? Así es, amigos. Rebeca le dijo: claro que sí, puedo ayudarte. Y además, se nota que están cansados, voy a darle agua a tus camellos. Eran 10 camellos los que estaban allí. Y Rebeca, con un corazón bondadoso, le dio a cada uno de ellos. Eliezer no estaba tan feliz por haber bebido agua. Su corazón estaba aún más contento porque la oración había sido contestada. Le contó esta historia a Rebeca y Rebeca le dijo: ¿sabes qué? Yo soy pariente de Abraham. También creo en ese Dios que ustedes creen. Los voy a llevar a mi casa. Rebeca les contó la historia a su familia y regresaron por ellos. Los llevaron a su casa, los atendieron bien, les dieron comida porque estaban cansados. Pero ¿sabes qué? Aún faltaba lo más importante. Eliezer le quiso contar a la familia de Rebeca la historia. ¿Y sabes qué? El hombre dijo:
el papá de Rebeca le dijo, ¿sabes qué? Esta historia solo puede provenir de Dios. Si Rebeca quiere, adelante, tú puedes llevarla para que sea esposa de Isaac. Y Rebeca, la decisión estaba sobre ella, pero ella también estaba segura de que esto lo había dirigido el Señor. Así que tomó todas sus cosas para despedir a su familia y encontrarse con la que ahora iba a ser su familia. ¿Sabes qué? Isaac estaba impaciente en la casa esperando y de pronto escuchó los sonidos de los camellos. Significaba que la caravana venía de vuelta y que allí iba a venir su esposa. Su corazón latió fuerte, muy fuerte. ¿Y sabes qué? Allí se dio cuenta cuando Rebeca bajó. Era la mujer que él quería y que Dios y su padre Abraham se habían encargado de buscarle. Qué maravilloso es saber que Dios está pendiente de nuestras cosas y que si nosotros obedecemos, todo irá mejor con Él. Voy a repetir y recordar el versículo de esta semana. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Nosotros debemos estar calmos en nuestra vida, debemos tener paz en nuestro corazón. Solo así el Señor va a trabajar de mejor manera en nuestra vida. Solo si nosotros seguimos las que Él colocó para que nosotros fuéramos felices. Así como Isaac, tu historia también puede tener final feliz. Así que yo te invito a orar para que cuando sea el momento podamos tomar buenas decisiones. Vamos a orar. Me arrodillo ahora sí para hablar con mi Jesús. Mis manitas juntaré para hablar con Él. Querido Dios, gracias te damos por la historia de hoy. Rogamos tu bendición sobre cada uno de estos niños y familias que están escuchando la historia. Padre amado, qué gran lección has entregado hoy día al entender que si seguimos tus mandamientos y mantenemos en paz nuestra mente y nuestro corazón, vas a traer cosas buenas para nosotros. Ayuda a papá y a mamá también a hacerlo para que nos enseñen a nosotros que somos aún más pequeñitos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te doy, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, querido amigo, ha sido un placer para mí compartir esta hermosa historia y aprender algo más junto a ustedes. Que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso sábado. Ahora agradecemos a Solana, estuvo muy linda la historia para nuestros pequeñitos y en este momento vamos a tener una hermosa parte especial a cargo de algunos pastores de nuestra querida Unión Chilena. Por nuestro Señor, unidos en verdad, te adoramos con amor.
Bien, hermanos, después de haber escuchado esta hermosa parte especial, vamos a invitar a nuestro pastor Reinaldo Cid, que expondrá el tema Administrando con Jesús. Que Dios le bendiga, pastor. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Un gusto poder saludarles. Un abrazo cariñoso a nuestros hermanos de la Iglesia Galilea, de la Iglesia La Paz, La Roca, Renacer, la Iglesia de Pinto, el Chacay, los Yeuque, a cada una de las iglesias del distrito. En esta hora, antes de abrir la palabra del Señor, les invito a orar a nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, al abrir tu palabra en esta mañana, rogamos la dirección de tu Espíritu Santo y que podamos atesorarla en nuestros corazones y practicar, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, vamos a abrir la Biblia para recordar algunos pensamientos que sin duda la mayoría de nosotros conocemos, pero quisiera dar lectura a algunos versículos aquí en la palabra del Señor, la cual nos va a ir dirigiendo en esta mañana. En primer lugar, leo a Génesis capítulo 1, dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí este versículo reafirma que Dios es el creador, que Él creó todas las cosas. En el principio Dios creó todas las cosas. Y luego dice el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, el Génesis capítulo 1, Dios habla y existe. Sin embargo, en el versículo 26 dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Noten el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo. Aquí, en este versículo, nosotros encontramos ahora que su creación, después de crear todas las cosas, coloca al hombre como corona de la creación, pero ahora es un ser racional, un ser que entiende, que comprende, que puede relacionarse con Dios mismo. Por eso dice, y les dijo Dios. Es interesante que conservemos este pensamiento. Entonces, Dios aquí está en la creación. También el versículo 26, cuando dice hagamos, usa la palabra plural. Yo quiero compartir con ustedes ahora Colosenses capítulo 1, versículo 13 en adelante. Aquí en el libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar que el Señor declara que Cristo es el creador, el sustentador. Dice así la palabra del Señor, del versículo 15 en adelante, acerca de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Queridos amigos, podemos saber los textos de memoria, podemos escudriñar en la Biblia, pero lo que Dios realmente desea es que nosotros podamos estar en armonía con lo que Dios indica y señala en su palabra. Ese es el deseo de Dios. Entonces, ¿por qué hemos mencionado estos versículos? Primero, el primer versículo en Génesis nos habla de Dios creador. En el capítulo de Colosenses vemos que Jesús es el creador. Entonces, estamos haciendo énfasis que Dios es el creador. Ahora, en el versículo 1, versículo 27, Génesis 1:27 dice,
Y creó Dios al hombre a imagen de Dios, y varón y hembra los creó. Entonces el Señor es el creador de nuestra primera pareja. Sin embargo, dice en el versículo 28, y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Me detengo aquí porque el propósito de Dios es que Adán y Eva sean los administradores de Jesús, administradores de Dios. Cuando dice señoreen, sojuzgadla, y como ellos son seres racionales, pensantes, y que se pueden relacionar con Dios cara a cara, entonces Dios le está dando aquí la autoridad para que administren. Y más adelante aquí dice la Biblia que Adán y Eva, el primer trabajo que tuvieron fue colocarle nombres a los animales, el cual llevan hasta el día de hoy. Entonces, en esta mañana queremos ver cómo nosotros debemos ser administradores de Dios, administradores de Jesús. Quiero ir allí en la palabra del Señor al libro de Génesis, también en el capítulo 39. Aquí encontramos nosotros una palabra y una acción también de José. Si ustedes recuerdan la historia de José, fue aquel que fue vendido por sus hermanos como esclavo, llegó a Egipto, pero después el Señor lo bendijo grandemente y llegó a ser gobernador de todo Egipto. Dice en el capítulo 39, dice lo siguiente: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que le habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. A pesar de ser vendido, la mano de Dios estaba con José, y Potifar se dio cuenta de ello. Versículo 4 dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aquí aparece una palabra que es mayordomo. Tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, la palabra mayordomo significa el que está sobre la casa, el que administra la casa. Tanto en hebreo como en griego en el Nuevo Testamento. Allí vienen dos palabras: oikonomos, sobre la casa, y está también oikonomía, aquel que administra la casa. Entonces, lo que está diciendo aquí en este texto, dice que José fue el mayordomo. Mayordomo era un siervo, pero este siervo era un siervo con autoridad, porque tenía otros siervos a su cargo. Él era el que administraba la casa. Y es interesante que él, aquí declara la palabra, dejó todo en las manos de José. Quiero leer el versículo 5, dice: y aconteció que desde cuanto le dio el encargado de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de alguna cosa, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces aquí José era quien administraba todo. Potifar solo se preocupaba de su alimento, de su comida, nada más. Y aquí entonces vemos la autoridad, lo que significa ser mayordomo. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque Dios espera que nosotros seamos mayordomos del Dios Altísimo. Entonces, para poder entender un poquito la palabra mayordomo, estamos viendo la Biblia, porque hoy día no se utiliza la palabra mayordomo.
Yo voy a una construcción y entonces si veo a alguien con casco blanco puede ser el capataz. Si estoy en una empresa es el director de la empresa o el gerente general. Son sinónimos que se utilizan para aquel que administra. Pero en los tiempos de la Biblia se usaba la palabra mayordomo, aquel que administraba la casa. En este caso estamos viendo a José. Y José también, él también tuvo mayordomo en su familia. Voy a leer, por ejemplo, en Génesis capítulo 43, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. José también después tenía un mayordomo porque ahora él era el que gobernaba todo Egipto, estaba Faraón y después estaba él. Entonces él también tenía mayordomo en su casa para que le administraran su hogar. La palabra mayordomo tiene que ver entonces con la administración, lo estamos viendo aquí en la vida de José. Yo quisiera mencionar también que la Escritura nos habla de esta mayordomía, de esta administración. ¿Y qué cosa debemos administrar nosotros ahora o de qué debemos ser mayordomo? Hay un concepto que es lo que nosotros podemos hacer hoy día físicamente o tangiblemente y también la administración de lo que es intangible. Por ejemplo, la mayordomía tiene que ver con la administración del tiempo. Yo debo administrar bien mi tiempo, o sea, Dios me da 24 horas y a ti también. Tengo que tener tiempo para orar, tengo que tener tiempo para estudiar la Biblia, para reflexionar, para consagrarme y buscar a Dios. El tiempo está, yo tengo que administrarlo. También me dice los dones, los talentos. Dios me ha dado dones, talentos y a ti te ha dado dones, talentos. Tienes que administrarlos y colocarlos al servicio de Dios. Otra administración más. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, dice el Señor, porque es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo cuido mi cuerpo? Bueno, la iglesia nos ha enseñado y la Biblia nos enseña que debemos administrar el cuidado a mi cuerpo. ¿Cómo? Adorando al Señor, confiando en el Señor, alimentándome en forma saludable, haciendo ejercicio, descanso apropiado. Son los 8 remedios naturales. Recibir la luz solar también. Todos son remedios que Dios nos ha dado. Una buena alimentación. El Señor declara en su palabra que los jóvenes hebreos como Daniel, ellos comieron legumbres y verduras y frutas y entonces fueron muy saludables y fueron hallados más inteligentes que los demás. Dios desea que nosotros también en este tiempo podamos alimentarnos en forma saludable. Entonces debemos cuidar nuestro cuerpo, que somos templo del Espíritu Santo. También tenemos que administrar nuestros bienes, la administración de nuestros bienes. Ya vimos que todo lo que Dios había creado era todo. Entonces, ¿qué es nuestro? De nosotros no es nada. Y tenemos que administrar, aún así, los bienes que recibimos de la mano del Señor. Tenemos que ser muy buenos administradores. ¿Y qué va a suceder? Así como sucedió con el egipcio, dice la Escritura que recibió la bendición del Señor porque José estaba con Dios. Entonces nosotros recibiremos la bendición si administramos correctamente lo que la Biblia nos enseña. Yo quiero mencionar también un caso interesante. Vamos a ir realmente 2 casos bíblicos. Vamos a ir primero al volver a Génesis capítulo 1. Capítulo 1, ya vimos allí que el Señor lo colocó como corona de la creación para que administrara. Pero en el capítulo 3 dice lo siguiente, el versículo 17. Cuando ellos han pecado, el versículo 17 dice, y el hombre dijo y Dios dijo, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol
que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué está enseñando aquí? Él era el mayordomo. Dios se había reservado el árbol del bien y del mal estaba en el medio y el árbol de la vida. Y Dios se había reservado el árbol de la vida. Fue desobediente en la administración, Adán y Eva. Y como consecuencia entonces está el pecado, aparece el dolor, el sufrimiento y la muerte. Pero ¿qué hizo Dios? Por causa de esta mala administración de nuestros primeros padres. Leo allí en capítulo 3 de Génesis, versículo 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amigo, ¿qué pasó con Adán y Eva? Entonces se le prohibió la entrada al jardín del Edén. Él fue un mal administrador, desobedeció a Dios, aunque probablemente tenía la intención de obedecer a Dios, pero desobedeció claramente y se le prohibió entonces entrar allí en el jardín del Edén. Pero yo quiero mencionar otro caso, aquí en el profeta Isaías, en el capítulo 42. Vamos a entrar allí, Isaías, en el capítulo 42. ¿Sí? El profeta Jeremías, ya vamos a estar Isaías. Aquí está, Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Dice mi Biblia, a partir del versículo 15, tiene un subtítulo, dice, Sebna será sustituido por Eliakim. Voy a leer estos versículos. ¿Y por qué los voy a leer? Porque la arqueología descubrió esto, ya lo voy a mencionar. Dice así, Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile. Sebna era el mayordomo, el que administraba, pero viene un mensaje de parte de Dios y le dice, y el profeta le dice, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en el lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. ¿Qué es lo que había hecho Sebna? Le está diciendo el profeta, mira, ¿qué has hecho? Te has esculpido un gran sepulcro. Recuerda, tú eres administrador, no es tuyo los dineros que estás invirtiendo aquí. Y ahora dice el versículo 17, he aquí Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcias, y él va a quedar en tu lugar. Adán fue echado del Edén. Ahora Sebna era el mayordomo, aquel que cuidaba los bienes de su señor, del rey, pero había tomado dinero que no le correspondía y para su gloria él estaba haciéndose un sepulcro muy bien labrado, con mucho lujo, y entonces viene el profeta de parte de Dios y le dice, mira, has esculpido todo eso, pero tú no serás sepultado allí. ¿Por qué? Porque Dios te arrojará. Querido amigo, aquí la Biblia y la arqueología descubrieron allí la tumba que él había labrado. Se encuentra una inscripción en el Museo Británico. En el año 1957, un arqueólogo hebreo logró descifrar finalmente qué decía allí. Justamente hablaba de la tumba que él era el mayordomo, Sebna, hablaba allí. La arqueología siempre da evidencias a la Biblia, pero el caso de este hombre
había sido deshonesto con su señor, así que había sido quitado de su puesto. Eso es una enseñanza. Adán también falló y tuvo que ser expulsado del Edén para que no viviera eternamente pecando, porque Dios nos ama. Ahora Semna también es expulsado de su cargo. Entonces son lecciones que nosotros debemos entender. Mayordomo es un administrador. Miren, en mi experiencia como pastor he visitado algunos lugares y en algunos lugares me he llevado una linda sorpresa. Algunas personas que he visitado viven en casas hermosas, grandes, con piscina, y están allí y uno llega allí, conversa, y algunos de ellos me han dicho, no, si yo soy solo el cuidador, pero el dueño me permite usar la casa solo, se tiene reserva su habitación, nada más. Yo puedo usar de todo, la piscina, todo, pero él viene una vez al año a este lugar y entonces allí él hace uso de toda su casa. Entonces como mayordomo yo puedo administrar, cuidar, usar, pero sé que no es mío. Esa es la lección. En otros casos me ha tocado que llego al lugar y está la casa enorme, piscina, lindo, precioso, pero a un costado o un poquito más atrás está la casa del cuidador. Él solamente cuida, no hace uso de la casa del dueño. Queridos amigos, Dios nos ha dejado todo a nosotros. Nosotros debemos administrar, debemos recordar, y les dijo, porque somos seres racionales. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos administradores. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Entonces Él quiere bendecirnos. Si nosotros somos buenos mayordomos, sin duda la bendición llegará no solo para nosotros, sino para nuestra familia, para nuestros hijos, para aquellas personas que nos rodean. Ese es el deseo del Señor. Pero como les mencioné, Dios no solo quiere que nosotros seamos bendecidos por lo tangible, sino que la mayor bendición y la mayor mayordomía tiene que ver con el área espiritual. Yo quiero leer allí en Primera de Corintios, en el capítulo 4, en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Aquí estoy buscando mi Biblia. Tengo el Romanos, después de Romanos viene Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así: Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El Señor nos está llamando a todos nosotros a ser administradores de los misterios de Dios. Nosotros conocemos el plan de salvación. Cristo murió por nuestros pecados, pero tal vez nunca en esta vida podremos entender el gran amor que motivó a Cristo a venir por nosotros los pecadores. Pero dice las Escrituras que debemos ser administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amigo, hermano, Dios quiere que los administradores de Dios, o sea, tú y yo, seamos hallados fieles. Nada le podemos ocultar al Señor. Ya hemos mencionado distintas áreas. Dios quiere que seas fiel con tus dones, con tus talentos, con el tiempo, que administres bien el tiempo que Dios te ha dado. Administrar los recursos que Dios te ha dado conforme al plan divino. Administrar el cuidado de tu cuerpo, porque nosotros debemos honrar a Dios cuidando nuestro cuerpo. Entonces, Dios desea que seamos administradores fieles. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 4, poquito antes del Apocalipsis, Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 10, dice así: capítulo 4, versículo 10 dice, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice: Cada uno, según el don que ha recibido,
Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, Dios nos ha llamado, hemos leído la Biblia nos puede dar conocimiento, la Biblia nos puede iluminar el camino, pero finalmente aquí está tu decisión en esta mañana. Dios desea que tú seas un administrador fiel. Tú sabes en lo que le está fallando al Señor. Tú sabes y conoces tus debilidades. En Cristo recibimos fortaleza. Dios desea que seas un administrador fiel y cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos salvos por gracia, por la misericordia del Señor, pero somos llamados los mayordomos, los administradores de la multiforme gracia de Dios. Tal vez en tu vida tú puedes seguir caminando de día en día y dejando de lado algunas cosas. Sin embargo, Dios está llamando tu corazón para que te consagres. El Señor quiere que seamos administradores fieles, administradores de corazón, y que por sobre todas las cosas ministremos el Evangelio de Cristo, la palabra del Señor, que es el Evangelio, que Cristo regresa en gloria y majestad, que Cristo perdona los pecados. En estos momentos de pandemia, algunas personas están temerosas, pero nosotros tenemos que llegar con la palabra de Dios que nos habla de esperanza, de fuerza, de amor divino. La palabra nos habla. Eso es ministrar el Evangelio. Somos mayordomos de Dios, mayordomos del Dios Altísimo. Y pronto Jesús vendrá en las nubes de los cielos. En el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 12, y con esto vamos a concluir, el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 12, dice lo siguiente. Mi Biblia habla así, dice, tiene un subtítulo, el siervo infiel. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Quién es el mayordomo fiel? Ese es el deseo de Dios, que seamos mayordomos fieles, porque Cristo viene y no tardará, aún un poquito. Falta para la venida del Señor. No sabemos la hora, no sabemos el día, ni cuándo regresará el Señor, pero sí vemos las señales. Y Dios quiere que tú seas un administrador, un mayordomo fiel, que administres bien el cuidado de tu cuerpo, que administres bien el tiempo que Dios te ha dado, que administres tus talentos, tus dones que puedan servir al Señor, que administres tus recursos para la causa de Dios, para tu propia vida. Y tal como leímos en la palabra de Dios, y Dios te bendecirá, porque la mano de Jehová está con sus siervos, con sus mayordomos fiel. Te invito a ti hoy que decidas ser un mayordomo fiel. Vamos a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, hemos visto aquí a través de la Biblia, hay varios textos en tu palabra que nos habla y nos haces un llamado a ser un mayordomo, un administrador fiel. Te ruego, Señor, por mis hermanos, por mí mismo, que aprendamos de ti cada día a ser fieles, íntegros, para que cuando tú vengas, Señor, nos coloques sobre tu casa y nos entregues esa mansión en los cielos conforme a tu misericordia. Rogamos tu bendición para todos nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Agradecemos al Señor por este hermoso tema que tuvimos, muy interesante. Y para poder terminar y culminar este culto, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 226, Busca Primero. Perfecta justicia.
después de este bendecido sermón, tenemos que decir que estamos muy contentos porque el Señor nos ha permitido reunirnos. Y para concluir este hermoso sábado, vamos a invitar a nuestro pastor Reinaldo Cid para que concluyamos con una oración. Oremos, queridos amigos, para que Dios nos ayude a ser buenos administradores. Oremos al Señor y que su gracia, su misericordia nos acompañe siempre. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, rogamos que tú toques nuestro corazón, fortalezcas nuestras decisiones para ser buenos mayordomos y que tu gracia y misericordia nos acompañe todos los días de nuestro peregrinar y nos preparemos de esa manera para el encuentro maravilloso cuando tú regreses en las nubes de los cielos. Gracias por llamarnos para ser tus mayordomos. Ayúdanos a ser mayordomos fieles. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.